Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Hace Desarrollos, un podcast enfocado a resolver sus dudas sobre temas de tu interés y qué mejor que hacerlo en compañía de expertos en la materia. Y bueno, amigo y amiga inversionista, me presento nuevamente. Mi nombre es Elisa y estoy acompañada de Elisandro. Y el día de hoy te vamos a estar hablando acerca de la importancia de los impuestos ahora sí que en el giro inmobiliario, y para eso nos están acompañando dos expertos en lo que es la materia, que nos van a platicar y a desmenuzar un poquito más ya este tema, digamos que no tan complicado, pero sí que a veces es difícil de comprender un simple mortal aquí, ¿no? Y para eso tenemos a estos expertos que vamos a presentar el día de hoy, y es importante que ustedes conozcan a estas dos personitas, porque muy probablemente a ti, amigo inversionista, que estás muy ávido de invertir con nosotros o en alguno de nuestros desarrollos, vas a tener que toparte y conocer a estas dos personas increíbles y maravillosas el día de hoy. Por una parte tenemos quien representa a nuestro departamento jurídico, la licenciada Ileana Flores Marrufo, y por la otra parte al licenciado Jorge Espada Ceras, ¿ok? Ellos nos van a estar platicando un poquito de todas las dudas que en conjunto hemos recabado por parte tuya y por parte de todo nuestro equipo comercial sobre el tema de impuestos. Pues no hay nada más que agradecerles y dejar que ellos nos platiquen un poquito sobre ese tema tan importante. Bueno, para empezar esta plática vamos con lo básico, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Los impuestos los tienes que pagar porque son la parte sustancial, o mejor dicho, la parte más importante de los ingresos que cuenta el Estado, de los ingresos públicos, o el país en este caso. Correcto, entonces de alguna forma estamos ayudando al desarrollo económico del país al pagar nuestros impuestos. Sí, ya que es su entrada más importante de ingresos. Ok, súper. Y dependiendo de ¿cómo podemos saber quién tasa los impuestos? O sea, ¿los tasa el gobierno, el presidente, digamos, no sé, nosotros como empresa inmobiliaria? ¿Quién se encarga de tasar los impuestos? Bueno, los impuestos se van estudiando, trabajando, fijando las tasas por los órganos gubernamentales, que podrían ser los congresos de los estados o los congresos de la federación, y van dirigidos para todos los programas públicos y todos los gestos. Pues es como tu sueldo es el sueldo de México. Bien. Bueno, para empezar, ¿qué diferencia habría entre el ISAI y el ISR o el IVA? Bueno, el ISR y el IVA son los impuestos federales. El ISR es sobre todo el impuesto que más recaudación tiene, en este caso el gobierno federal, es el que obtiene más ingresos, por así decir, porque el ISR es el impuesto sobre la renta, es decir, que es un impuesto que se aplica a las ganancias obtenidas durante un periodo o un año calendario de una persona. ¿Quién paga los impuestos? Los impuestos lo pagan todos los ciudadanos, sin excepción alguna. ¿Con todos los ciudadanos te refieres tal cual parejo, niños, adultos o solo trabajadores? Mayores de edad. Mayores de edad. Adultos mayores de edad. Okay. Y la finalidad es contribuir a financiar los gastos públicos. ¿Hay alguna forma de que yo pueda no pagar estos impuestos que estamos hablando? Si eres un adulto en México y estás percibiendo ingresos, tu deber como ciudadano es pagar un porcentaje de tu ingreso al gobierno de tu país, ya que tu país se sustenta o tiene el dinero para financiar los gastos públicos en materia de educación, seguridad pública,
Entre otros, ¿no? Entre otros. Y, por ejemplo, a ver, estamos hablando de 3 impuestos importantes, que son el ISAI, el ISR y el IVA, ¿no? Tengo entendido por ahí, me había llegado, ¿no?, por algún cliente, que los terrenos no graban IVA. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me conviene invertir en un terreno que no graba IVA entre una acción que sí lo hace, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? En este caso, los terrenos y los... Bueno, nada más para poner en contexto, o sea, porque, si yo lo veo como un inversionista, esta herramienta, si tú me aseguras de que no grabar IVA o puedo ahorrarme un impuesto, a diferencia de otras herramientas de inversión, creo que es una poderosísima opción para ahorrarnos un dinero e incrementar nuestro patrimonio. ¿O estoy en lo incorrecto? No, estás en lo correcto. Las autoridades y el gobierno de México dan estos beneficios de no pagar el impuesto de valor agregado, es decir, IVA, sobre los bienes inmuebles, casa, habitación y los terrenos. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué el gobierno le da beneficio a la tierra? Y también me viene otra duda, ¿este IVA solo pasa en Yucatán, es toda la nación? ¿Por qué se da ese beneficio? ¿Por qué yo tengo que pagar IVA a los productos sanitarios, no sé, como toallas femeninas, y un terreno que, pues, para mí, como es más grande, representa, digamos, un espacio en esta nación, no tengo que pagar IVA? ¿Por qué se determinó? Normalmente el IVA se determina para todos los productos, servicios o bienes que consumimos. Y este beneficio que tiene la tierra y las casas habitaciones es para facilitar la adquisición, pues por un menor precio, ¿no? Porque todos los productos, bienes o servicios, como mencioné, tienen un valor agregado, y ese valor agregado tiene un objetivo o un final, que es financiar la educación, la salud, la recreación y los servicios sociales del país. Ok, entonces me estás diciendo que el quitarles un impuesto a este producto que estamos hablando de tierra podría asegurar que más personas puedan adquirirlo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es para que más personas puedan tener acceso a, pues, algo muy fundamental, que es una casa habitación o un terreno para en un futuro ser una posible casa habitación. Ok, súper. Y esos impuestos, bueno, hablando del tema del ISR, ¿tengo que pagarlos una vez que yo escriture, cada semana, cada mes? ¿Cuál es la periodicidad que tengo que tener en cuenta al momento de adquirir una propiedad de este impuesto en particular? No hay un impuesto por tú adquirir una propiedad en cuanto a renta e IVA. Ok. O sea, no pago ISR tampoco. No pagas ISR. El ISR Super. Es de acuerdo a tus ganancias y pueden ser de manera mensual, trimestral o anual. Excelente. Entonces me estás diciendo que en comparación con otras herramientas de inversión, como invertir en la bolsa de valores o alguna fintech o incluso en fibras, que ellos sí graban ISRs, porque obviamente este impuesto se graba por lo que ganaron después de haber invertido, pues nuestro producto tiende a ser más interesante, porque te evitas todo el proceso de pagar impuestos y entonces le das a nuestros clientes la oportunidad de incrementar su patrimonio. ¿Es correcto? Es muy, muy correcto, lo dijiste, excelente. Súper, ok. Entonces ya sabemos, amigos inversionistas, que si quieres invertir y maximizar tus rendimientos, pues nos ahorramos estos 2 impuestos y solamente nos quedaría con el tema del ISAI, ¿no? En ese aspecto, Liquiliana y el ISAI, ¿qué van a...? Se paga una vez a la semana, una vez al mes, una vez que yo escriture, por cada escrituración. ¿Cuál es la periodicidad con este impuesto que sí tengo que pagar? Bueno, el impuesto ISAI se paga cada vez que tú realices una compraventa del inmueble, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tú en el año te compraste 6 terrenos y vas a escriturar los 6, pues tendrás que pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles por los 6, ¿no? Es cada vez que se haga la escritura. Ok, había, muy bien. Igual, bueno, nada más como el tema para seguir con el hilo de los impuestos, ¿qué pasa con nuestros, o sea, si yo soy un inversionista de California, ok, ¿tengo impuestos diferentes? ¿Son los mismos?
Sí, definitivamente son los mismos. Así en el presupuesto que nos va a mandar el notario, pues ahí va a ir incluido el impuesto, ¿no? De adquisición sobre bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque tú estás adquiriendo aquí en México. Entonces tienes que pagar ese impuesto. Súper. Nada más solo para ponerme en contexto, porque al igual que muchos inversionistas no sabemos, el tema de los fideicomisos es un impuesto que tienen que pagar las personas foráneas a México. ¿Es un impuesto o es una documentación, es un proceso, es algo muy ajeno al tema de impuestos? Sí, es un poco ajeno en cuanto a la forma de adquisición, ¿no? El fideicomiso es como una forma de administración que hace una institución fiduciaria, en este caso sería un banco, a las personas extranjeras. Las personas que no tienen nacionalidad mexicana o no tienen padres mexicanos no pueden adquirir en México, únicamente lo pueden hacer a través de un fideicomiso. Súper, entonces ahí dijiste creo que un punto importante, tengo que tener la nacionalidad mexicana para poder pagar el ISAI, ¿es correcto? Es correcto. Sí. Súper bien, entonces estamos hablando que lo pago, nada más para recapitular, yo quiero escriturar y este impuesto se va, digamos, como que pagar por cada propiedad que yo quiera adquirir. Si yo tengo un terreno, lo pago una vez, y si yo tengo 10, lo pago 10 veces, ¿es correcto? Así es. Súper bien. Ok, ¿hay alguna otra forma de pagar esos impuestos de manera remota? Porque digo, muchos de los inversionistas no están aquí en Mérida y son de otras partes de los estados, incluso de otros países, o tienen que venir aquí. Sí, es necesario que para la escrituración pues tengan que estar aquí y como mencioné hace un momento, pues el pago del impuesto lo hace el notario, ¿no? O su gente. Entonces el inversionista tiene que firmar su escritura aquí en el estado de Yucatán y posteriormente pues el notario se encargará de hacer todos los pagos y cerrar la escritura con los documentos que sean necesarios, ¿no? Ok, y ya para ir cerrando, por ejemplo, si nuestros inversionistas, que muchos de lo que hacen, lo que van a hacer es comprarlo para venderlo después, ¿hay algún, digamos, impuesto por la compraventa de esta propiedad ya escriturada, diferente a la que estamos hablando ahorita? Sí, en este caso es muy necesario que los clientes pidan su factura al momento de adquirir el bien inmueble a la persona que se lo están comprando, ¿no? En este caso pues sería la persona moral. Y para que ellos puedan, en dado caso en un futuro que quieran vender, puedan acreditar el valor real pues, al que adquirieron en la escritura. Y en base a eso, ellos sí, ya siendo vendedores, van a tener que pagar un impuesto cedular, un impuesto ISR, que se va a calcular en base a lo que les costó. Súper, entonces, ahorita me entró otra duda en que dijiste que tenemos que guardar nuestra factura al momento de pagar estos impuestos. Pero, ¿y si yo pierdo la factura y luego hay alguna otra forma de verlo o algo así? En cuanto a la facturación, una vez que se utilice tu registro federal como contribuyente y se emita la factura, por así decir, queda automáticamente guardada en los repositorios del SAT y si tienes tus contraseñas, estás debidamente dado de alta y tienes tus documentos en forma, puedes entrar en cualquier momento al portal y descargar. Ah, súper bien, sí, porque la verdad es que a veces con tanto documento y tanto trámite se nos puede ir por allá y es bueno tener en cuenta dónde poderlo recuperar, ¿no? Ahora sí que ya estamos como que ya para finalizar. Hay una cuestión en el que, por ejemplo, si da la casualidad que estamos aquí, o sea, el inversionista vive aquí y se cambia de, pues digamos, de estado, de país o de donde esté viviendo, ¿afecta de alguna forma en esta clase de impuestos que estamos hablando? ¿O no afecta en nada? No tendría por qué afectar. Lo que sí es conveniente es realizar tu cambio de domicilio fiscal si es por cuestiones de mudanza o cambio de propiedad en la que vives. Es un trámite muy sencillo, muy común en la Secretaría de Hacienda, es sin costo en la Secretaría de Hacienda y si tienes tu firma electrónica digital, con el hecho de llenar un cuestionario y darle firmar, enseguida se hace tu cambio de domicilio. Okay. Y los requisitos pues es prácticamente todos los generales, identificación oficial y comprobante de domicilio actual vigente, no más de 3 meses de vigencia.
Excelente, pues vamos a empezar con la plática y pues bueno, todos sabemos que cuando terminamos de pagar nuestro lote y nuestro producto de inversión en cualquier inmobiliaria, tenemos que llegar al proceso de la escrituración, ¿no? Y en este proceso es cuando nos enfrentamos al tema de los impuestos. Mi primera pregunta, Liliana, es: yo como persona normal y común, ¿debo de preocuparme por la cantidad de impuestos que deba pagar? ¿Hay algún impuesto que no sea necesario, pues obviamente, tener en conciencia? ¿Qué porcentaje es el tema que tengo que pagar? ¿Hay una forma de saberlo? ¿Cuál es el primer paso como persona, como inversionista, que tengo que hacer para conocer o cuánto voy a básicamente pagar de impuestos, ¿no? Ok, bueno, tomando en consideración lo que comentabas acerca de la escrituración, sí tenemos que tener en cuenta el impuesto ISAI, que es el impuesto que paga cada persona física o moral que adquiere en compraventa un bien inmueble, ¿ok? Y pues este tiene sus variantes, ¿no? Para poder calcularlo es necesario pues tener en cuenta un valor que es el que resulte mayor entre el precio de venta, el valor catastral y el avalúo que hace el perito, ¿ok? De ahí se toma un porcentaje y pues ya de ahí se calcula lo que viene siendo el ISAI. Ok, entonces tenemos 3 factores importantes, como lo está comentando, pero voy a tomar en consideración el que sea de mayor rango, ¿no? Por ejemplo, si el avalúo del perito me dice que tiene un valor por encima del lote, basándome en esa cantidad, voy a calcular el ISAI, ¿no? Exactamente. En nuestro caso, ¿qué normalmente sucede con algún desarrollo de patrimonial, como en el tema de Antia o en el tema de Atar, por ejemplo, ¿no? Que graba más en relación la evaluación del perito, el valor total del lote o el valor catastral? Normalmente tratamos de que nuestro precio de venta sea igual al avalúo, ¿no? No debe de propasarse. Entonces estamos hablando que el valor avalúo y el precio de venta siempre tienen que estar en un rango igual. Oh, eso es muy importante, porque al final siempre está como la pregunta de los inversionistas sobre decir, oye, ¿por qué de repente hay unos precios diferentes, no? Y aparece mucho en el valor catastral, pero justamente eso que me acabas de decir creo que nos da la certeza de que nuestros precios son justos y con un valor, obviamente, que nos da una autoridad, que es el perito, ¿no? Entonces, al mantenernos de esa forma, aseguramos que nuestros clientes pagan lo correcto y lo justo, lo que debe de ser, ¿no? Excelente, súper padre. Aparte de este tema del ISAI, ¿cómo lo pago? O sea, yo vengo aquí a CD y te digo, mira, ¿sabes qué, Lick? Ya terminé de pagar mi lote, quiero escriturar, aquí está mi impuesto ISAI. ¿Es así el proceso? ¿Te lo doy a ti como empresa o tengo que ir a alguna caja, a una practicaja y depositar? Ok, mira, el proceso es el siguiente. Normalmente cuando nuestros clientes terminan de pagar el financiamiento, nosotros ya pasamos a lo que viene siendo la escrituración. Nosotros le tenemos que pedir al notario un presupuesto. Y el notario ya tiene ahí incluido cuánto va a pagar de ISAI. Entonces, el obligado a pagarlo es el adquirente, obviamente. Y el que normalmente es el encargado del pago es el mismo notario. ¿Por qué? Porque tiene un documento que él emite que va dirigido ya sea a la AFI o al municipio en el que se está adquiriendo. Entonces ahí va estipulado cuál es el número de acta, cuándo se firmó, cuál es el valor, el precio y el valor catastral y el que te comentaba del avalúo. Entonces, en base a eso, pues ya se calcula, tiene el sello y tiene la firma del notario. Y normalmente son ellos los que pagan este impuesto para que al momento de cerrar la escritura ya tengan ahí su comprobante de pago, ¿no? Es un requisito indispensable para la escrituración. Correcto, pero ¿el pago se puede hacer en efectivo, en tarjeta, en cheque? Pues normalmente se puede hacer en efectivo, se puede hacer en un cheque dirigido a la persona que lo va a cobrar, que en este caso sería la AFI o el municipio. O sea, se aceptan cualquier tipo de pago.
Súper. Ahora tengo otra pregunta. En el tema del notario, muchos clientes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi notario que me hace un súper descuento, me puede ir a hacer un cálculo diferente de impuestos. ¿Esto es en serio? ¿Es real? O sea, ¿puede variar el impuesto, incluso el costo de escrituración por notario? El precio de la escritura sí puede variar, sin embargo, no en cuanto a la cantidad de los impuestos y los derechos que se pagan. En lo que puede variar es en los honorarios, que es normalmente ahí donde les hacen un descuento, ¿no? Pero normalmente todos tienen que tener el mismo precio porque es un rango establecido por el Estado, ¿no? Excelente. Igual hablabas acerca de los municipios. ¿Este impuesto es diferente en cada municipio? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestro desarrollo en Junucmá, con el Celestur, incluso con Mérida, por ejemplo? ¿Hay diferencias? ¿Hay algunas zonas en donde me convenga a mí por el tema de impuestos ahorrarme algunos pesos para invertir? ¿O hay algunas zonas basándome en los impuestos que sean mejor para invertir? Sí, mira, en el caso de Junucmá, o sea, todos nuestros municipios varían, ¿no? Todos tienen, de acuerdo a la ley de Hacienda del Estado, todos tienen un porcentaje que deben de respetar para el pago. Y en el caso, por ejemplo, de Junucmá, en nuestro desarrollo Antia, ellos pagan el 3%. En el caso de Marela se paga el 2%. Y en el caso de que quieran adquirir un bien en Mérida, me parece que es el 3% también. Entonces varía dependiendo de la ley de Hacienda del municipio. Oh, excelente. ¿Y esto lo dictamina Hacienda a nivel nacional o el municipio en su plan de desarrollo lo puede contemplar? Es el municipio, en caso de que el municipio por establecido no tiene una ley de Hacienda, se va a la ley de Hacienda del Estado. Ok, esa pregunta va para la parte de los impuestos. Ok. En el tema, bueno, estamos hablando del tema del ISAI, el IVA, el ISR, específicamente el ISAI. ¿Cada cuánto se renueva o crece este impuesto, ¿no? Porque tengo entendido que no era lo mismo pagar el ISAI hace 10 años a lo que es ahorita, ¿no? Entonces, ¿en qué fecha, si es que existe alguna fecha, yo como inversionista, ¿no? Y animando a todos nuestros clientes que están futuros escrituradores, falta un mesecito para escriturar, ¿en qué fecha yo puedo planificar terminar mi lote para evitar el incremento de este impuesto? Ok, siempre les recomiendo a los clientes que ya terminaron de pagar su financiamiento que pues escrituren lo más pronto posible, ¿no? Y no esperando pasar un año más, porque es ahí cuando viene el incremento de los impuestos, sobre todo por la publicación de la ley de ingresos o la ley de Hacienda de los municipios. Entonces ahí se establece el incremento del impuesto, ¿no? Y normalmente pues es a principios de enero. Por eso siempre les recomiendo que si ya tienen pues ya pagado su financiamiento, pasemos enseguida a la escrituración para que no les salga pues más costoso el trámite, ¿no? Correcto, entonces muchos de nuestros clientes invierten a 3, 4 años. ¿Qué nos podría recomendar entonces? ¿Disminuir el financiamiento durante el proceso de pago o realmente considerar en nuestra planeación financiera el incremento de este impuesto? Así es, bueno, realmente ellos ya tienen como que en mente que van a terminar de pagar en cierto año. Entonces, si ellos quisieran adelantar su pago, pues sería excelente, ¿no? Para que se ahorraran allá un poco económicamente. Sin embargo, pues en el momento en el que ellos terminen de pagar siguiendo su plan de financiamiento, te digo, lo mejor es que terminando de pagar, pues pasemos al proceso de la escrituración, pues para que ya no incremente el costo, ¿no? Súper. Pues ya no tengo más preguntas. ¿Algo quieres agregar? No, realmente es todo. Ok, algo que se nos haya ido, algo que quieran compartir, alguna duda que les haya dicho los clientes, que se necesita para pagar los impuestos, nada más estar dado de alta, creo que eso es muy común, ¿no? Te tienes que dar de alta, Sí. Tener obligaciones fiscales. ¿Qué pasa con los que no están dados de alta, por ejemplo? O sea, por ejemplo, los que son, no sé, persona física. Por los que no son dados de alta, bueno, el deber de todo adulto mayor en México que obtiene ingresos, pues es pagar impuestos, ¿no? Entonces es una obligación de cada uno estar dado de alta en la Secretaría de Hacienda y según la actividad económica que tenga cada persona en el país, generan una obligación fiscal.
Y de esa obligación fiscal parte de qué forma, o sí o no, pagas IVA y de qué forma pagas el impuesto sobre la renta. Genial, creo que hemos dado un punto interesante porque fíjate que creo que muchos de los inversionistas son amas de casa, estudiantes, incluso hijos, que para serte honesto no creo que entendamos muy bien eso de darnos de alta, ni el SAT, ni los impuestos como estamos hablando ahorita. Entonces supongamos en un hipotético caso de que es una ama de casa quien adquirió el terreno por a través de un regalo de su esposo y pues nunca tuvo que emitir alguna factura, nunca tuvo que darse de alta. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué tenemos que hacer para poder escriturar y pagar nuestros impuestos? O sea, yo puedo llegar con mi CURP y decirle, bueno, pues aquí está mi CURP y el RFC que tengo del IMSS y con eso es suficiente, ¿o qué tendría que hacer? Muy bien, siempre es conveniente que de la cuenta fiscal de la persona que está adquiriendo el bien inmueble, en este caso el terreno, sea el pago, por así decirlo. Ahora bien, si me preguntas en cuanto a los ingresos de la persona, en este caso una ama de casa que obtuvo el ingreso o obtuvo el dinero de su esposo, pues esta persona no tiene que pagar el impuesto porque el esposo ya pagó el impuesto por el ingreso que tuvo él y se lo está dando a su esposa en este caso. Ok, no entendí. ¿Me podrías explicar un poquito esa parte? Porque realmente me confundí un poquito. Quiero entender, ¿no? Supongamos que soy la esposa, ¿no? Y yo compro terreno, porque buenísima inversión. Entonces, mi esposo, pues él me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a dar 100,000 pesos para que te compres tu terreno, sin problema, aquí lo tienes. Te lo doy en efectivo y tú lo depositas en tu cuenta. Y entonces nos pagas a nosotros, yo le pago a ti, te voy pagando mi mensualidad de mi cuenta bancaria como esposo. Entonces llega el momento en el que tengo que pagar el impuesto y yo la verdad, como esposa, siempre me he centrado en mi casa, en mis hijos y no sé qué es eso de a lo mejor un RFC, ¿no? Tú me dices, oye, ¿sabes qué? Me pediste como mis datos de escrituración, mi CURP, mi acta de matrimonio, mi IFE, mis documentos y ya te los entregué. Entonces, ¿con eso es suficiente o tengo que ir al SAT? Sí, yo creo que debemos de separar el impuesto ISR y el cedular, que estamos hablando con el contador, y el ISAI, que estamos hablando de la parte jurídica, ¿no? Entonces, obviamente una ama de casa que tiene ingresos por ahorros o por su esposo, ¿no? Ella obviamente no va a pagar el impuesto ISR y cedular que comentaba el contador, pero sí va a tener que pagar el impuesto ISAI por adquirir el bien inmueble, ¿no? Entonces hay que diferenciar esa parte. No se tiene que dar de alta como tal porque no está obteniendo ingresos, pero sí va a tener que pagar el ISAI por adquirir el bien inmueble que está comprando con sus ahorros, ¿no? O por el dinero que le está dando su esposo. Súper, entonces no tengo que tocar el SAT, no tengo que ir a la puerta del SAT con uno de estos módulos y decirle, oye, por favor, ¿me puedes dar mi...? No, es necesario, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Y lo mismo pasa en el caso de muchos inversionistas jóvenes que pues están trabajando, ¿no? Y de repente pues en tu trabajo te dan tu RFC, te dan de alta y tú ni en cuenta de que estás dado de alta y para ti es como lo más feliz del mundo y compras tu terreno, ¿no? Ahí es lo mismo, es el mismo caso, es un caso diferente. Mira, al momento de que nosotros somos empleados estamos obteniendo el ingreso y ya en las mismas retenciones es ahí donde nos quitan los impuestos a nosotros como trabajadores, ¿no? Y posteriormente, si el inversionista o el empresario ya quiere venir a adquirir, pues obviamente ese es el impuesto diferente que está pagando por el ISAI, ¿no? Excelso, muy bien. Eso ahora sí, la verdad ha sido un tema muy interesante. Y ya ahora sí que para terminar, ¿qué consejo le darían ahora sí que a nuestros inversionistas a la hora de averiguar sobre esos temas? ¿Algún consejo en particular que ustedes tengan para darles? Pues yo creo que sí, seguir con el tema del ISAI, de lo que nosotros pagamos por adquirir el bien inmueble, pues hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Una vez que ya terminamos de pagar nuestro inmueble, pues pasar a la escrituración para que no nos haga más costoso, como había mencionado anteriormente.
y pues sí, tratar de buscar las mejores opciones. Tal vez no nos podemos pues ahorrar en lo que vienen siendo los impuestos y los derechos que se pagan al registro público, pero tal vez sí podemos buscar una opción más económica en honorarios en cuanto a los notarios, ¿no? Entonces, tú nos recomiendas, por ejemplo, es nada más como para aclarar un poquito, nosotros recomendamos a los clientes nuestro notario, ¿no? Pero tal vez no es la mejor opción, ¿no? Entonces sería padre que nuestros clientes, inversionistas incluso, puedan pues preguntar en todas las notarías del estado para igual ver cuál es su mejor opción, ¿no? Así es, nosotros siempre tratamos de sugerirle a los clientes, sobre todo porque no son de aquí, les sugerimos un notario que es de nuestra confianza, que sabemos que trabaja bien y que da buen precio, ¿no? Pero si ellos tienen su notario, si ellos gustan cotizar con otro, pues con todo gusto, nada más que se contacten con nosotros para que les demos los documentos necesarios que se requieren, ¿no? Y no, pues en mi caso es como consejo a los inversionistas, la verdad, tener todos sus documentos actualizados. Y escuché por ahí que no necesariamente tengan que tener RFC, sí pueden tener RFC todos, aunque no estén percibiendo ingresos. Porque que tengas el registro federal del contribuyente no significa que ya tengas una actividad económica fijada por los ingresos que estás obteniendo. En este caso, como mencionaste, lo del ama de casa que percibe dinero del esposo, bien, el esposo, pues podemos suponer que él ya pagó impuestos por sus ingresos y él puede dárselos a su esposa libremente. Y bien, tener todos esos documentos, tanto el CURP, el Registro Federal del Contribuyente, facilita tanto a ellos como a nosotros la adquisición y tener bien la documentación de los terrenos y poder tener un detallado de su información de pagos para la seguridad de ellos y la seguridad de nosotros. Bien, en el caso ya hablando del tema de los pagos, de las letras de los terrenos, es importante que el dinero salga de las cuentas fiscales del adquiriente. No es porque nosotros lo pidamos, ni el departamento de contabilidad, ni facturación, ni nada por el estilo, sino el notario así lo solicita para poder ponerte el terreno a tu nombre. Y pues es importante tener contacto con los encargados del departamento de tesorería, en este caso, en esta empresa, para que ellos les den la información correcta de cuánto pagar y a qué cuenta pagar. Súper. En el tema de, por ejemplo, si terminan, por ejemplo, pagando sus letras con pesos de más, ¿no? Supongamos que debiste de pagarme 100,000 pesos, pero cada mensualidad eran 999 pesos y tú todos los meses me depositaste 100, 1000, hasta llegar al punto en donde en vez de depositarme 100,000 pesos, me depositaste 100,000 pesos, ¿no? ¿Hay algún problema al momento de tasar el impuesto del ISAI o nosotros podríamos básicamente darle el excedente al cliente? ¿Nos perjudica también? A lo mejor es más tardado, nos beneficia. ¿Qué pasa con esos casos que a lo mejor son muy comunes y que la verdad a veces los terrenos pues tienen centavitos por allá y no puedo llegar al Oxxo y decirles, a ver, son 25 centavos, ¿no? Y prefiero depositar el peso completo. Bueno, sí, básicamente se tiene que depositar la cantidad exacta tal cual, porque sí me ha tocado, por ejemplo, en las notarías cuando pido el presupuesto, me dicen que se pasa, los comprobantes se pasan con lo que yo mandé del valor, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado ahí, porque más que nada por el tema que te comentaba acerca del avalúo pericial. Siempre el valor operación y el avalúo pericial pues siempre tienen que ser iguales. Entonces más que nada es por eso, sí tratar de que sean cantidades exactas, así tal cual sale con tus centavitos, 39 centavos, depositar 39 centavos, ¿no? Entonces sí es importante esa parte. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos a la ley Kiliana y al licenciado Jorge
por prestarnos su tiempo y por darnos estos consejos y toda esta información de la viva mano de su día a día. Y bueno, así que les agradecemos mucho el que estén aquí, el que nos presten su tiempo, sus conocimientos más que nada. Y ahora sí que, pues como ves, amigo y amiga inversionista, pues el tema de hoy ha sido muy amplio, muy vasto, ahora sí que muy bien explicado. La verdad es que nos ayudó bastante el que estén ustedes aquí. Y pues ahora sí que si ustedes tienen alguna otra pregunta, alguna duda que nos quieran hacer llegar, no duden en hacer así que llegar por medio de los comentarios, por medio de lo que son las redes sociales. También nos pueden mandar un WhatsApp o marcarnos al teléfono 9993 64 7552 o dejarnos un correo en contacto @acdinmobiliariamit.com, que con mucho gusto les estaremos atendiendo por esas vías. Y también recuerda que tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, estamos en Spotify con este podcast, al igual que en YouTube. Y por eso ahora sí que te invitamos a seguirnos en estas nuevas emisiones. Y nuevamente muchas gracias a la licenciada Liliana y al licenciado Jorge por estar aquí. Y pues no te pierdas ahora sí que el siguiente episodio para continuar platicando, discutiendo y por supuesto resolviendo lo que son tus dudas. Y recuerda que todo comienza con un sí. Nos vemos a la siguiente.